Ya. Bueno, lo que estábamos haciendo, lo recuerdo, ayer estuvimos viendo límites laterales. ¿Mm? Estábamos viendo eso, límites laterales. Y esa cuestión de los límites laterales, ese tema nos va a servir para entender otro tema que es súper importante, que se llama continuidad. ¿Ya? La continuidad. Que ayer igual le hice algún spoiler al respecto, lo que pasa es que está muy enlazado con el tema de límites laterales. ¿Ya? Va muy de la mano, entonces... ¿En qué consiste la continuidad? Básicamente, a ver, la continuidad es una propiedad de las funciones, ¿ya? Eso es una propiedad de las funciones. Así como las funciones hay algunas que son inyectivas, ¿se acuerda que estudiamos eso? Inyectivas, algunas funciones son sobreyectivas, algunas funciones son biyectivas, etc. Hay funciones también que son continuas y otras que no. Es como una característica que tienen algunas funciones. La mayoría de las funciones que usted conoce son continuas. ¿Qué significa la continuidad? Significa, le voy a poner un dibujo. Básicamente significa lo siguiente, significa que tú cuando haces el gráfico de la función, lo puedes dibujar sin levantar el lápiz. Lo haces de manera, precisamente por eso se llama continua. Lo haces de manera de corrido, lo haces de manera continua el trazo. Cualquiera de estas cosas que estoy dibujando son funciones continuas, ¿vale? Diferencia sería una cosa así, si hago esto, pum, y después acá me pego un salto y sigo por acá arriba. Eso ya es una función que no es continua. ¿Mm? Ahí ya se pega un salto. Esos saltitos se llaman discontinuidades. Ya, en este caso, no sé, digamos que el salto está acá en el punto C. Ese puntito de ahí se llama una discontinuidad. De hecho, ayer vimos algunos ejemplos de cosas así, donde la función, claro, como que por un lado va lo más normal, después pum, se pega un salto y después se transforma en otra cosa. Estos saltos, donde tú estás dibujando de lo más bien y después tenés que levantar el lápiz, se llaman discontinuidades. Entonces, de hecho, ayer vimos varias situaciones al respecto, ¿no? Y empezamos a estudiar cositas de este mismo estilo. Por ejemplo, si te pongo otro gráfico, también ayer vimos una situación en que teníamos un puro salto de discontinuidad, es decir, teníamos una cosa que era como así. No sé, digamos que tiene una función que va acá de lo más bien, luego acá se pega un salto, pum, sube y luego acá sigue. Ese puntito de ahí, llamémosle C en el eje X, también, esa es una discontinuidad. ¿Ya? Son ejemplos de discontinuidades. Entonces, básicamente las discontinuidades son puntos en el eje X donde la función se pega un salto. Como que ya deja de ser un trazo continuo precisamente. Ya, esa característica, entonces la continuidad es una característica que tienen algunas funciones. Insisto, la mayoría de las funciones que usted conoce son continuas, porque siempre son trazos que uno marca con una pura pasada. Las parábolas, las rectas, la raíz cuadrada, el valor absoluto, uno las puede dibujar sin levantar el lápiz, ¿cierto? Son puras funciones continuas, todas las que usted conoce de hecho. Las funciones discontinuas son un poco más raras, aunque ya hemos visto algunas. Entonces, la definición formal, ahora sí se la voy a dar, y con esto vamos a hacer los ejercicios que vamos a ver a continuación. Entonces, la definición. Con esto vamos a realizar los ejercicios que van a presentarse después. Entonces, por ejemplo, o sea, definición. Decimos que una función es continua
decimos que una función f es continua en x igual a c en un punto si se cumplen las siguientes condiciones. ¿Qué tiene que satisfacer una función para llamarse una función continua? Precisamente cuando hablamos de esto de no levantar el trazo y de estos saltos que pegan las discontinuidades, eso lo habíamos conversado ayer. Eso tiene que cumplirse de manera que los límites laterales coincidan. ¿Se acuerda que eso también lo estudiamos ayer, pues, precisamente? Eso va a volver a aparecer ahora. Está enlazado con el tema de límites laterales. Entonces, las condiciones formales son las siguientes. Primero, que el f de c exista. ¿Ya? Es decir, que el número c en cuestión, al cual está atendiendo la cosa, es un número que forma parte del dominio. Segunda condición, que el límite cuando x tiende a c de la función también existe. Y tercero, que estas cosas coincidan. El límite bilateral tiene que ser exactamente la misma imagen f de c. Profe, disculpe, ¿qué era C? Sí. El c es el punto en el cual tú estás tendiendo la función, ¿ya? La x, perdón. Lo que pasa es que, como te había comentado, las discontinuidades son puntos, ¿cierto? Son puntos en el cual la función salta, como que va normal y en algún punto en particular la función cambia. Entonces, ese punto en particular aquí lo estoy llamando como C. Profe, usted dijo que está relacionado con los límites laterales, Sí, entonces no sería que X cuando tiende a C con la rayita menos y cuando sí, C tiene que ser igual cuando sí, X es, ¿sí? sí, también, también. Lo que pasa es que eso que dices tú está codificado aquí, en la condición número 2, Ah, ya, vale. ¿ya? Porque ahí te está diciendo pues, justamente que el límite bilateral tiene que existir. Y como habíamos conversado, para que el límite bilateral exista, tienen que existir los dos laterales y ser iguales. ¿Mm? Vamos a hacer ejercicios para, precisamente vamos a calcular límites laterales. Algunos ejemplitos. ¿Se entiende la definición ahora? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ejemplo entonces. Todas las funciones que usted conoce son funciones continuas. Entonces, observación. Todas las funciones. No. Las siguientes funciones son continuas. Ya, observación. Las siguientes funciones son continuas. Todas las que usted conoce. La función que es constante, que es una línea horizontal. Las rectas, igual a mx más b. Las parábolas también son continuas. El valor absoluto es una función continua. La raíz cuadrada de x es una función continua. La x al cubo es una función continua. La raíz cúbica es una función continua. La exponencial es una función continua. El logaritmo es una función continua. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Bueno, todas esas que usted ha visto, todas esas son funciones continuas. Todas. Sin excepción. Son todas continuas. Todas se dibujan con un puro trazo. No se levanta el lápiz. Cuando hablamos de funciones discontinuas, es un poco más específico.
como en algunos ejemplos que hemos estado viendo de funciones que están definidas por tramos, ¿ya? Etcétera, pongamos acá, etcétera. Ya. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos, por ejemplo, este ejemplito de acá. Algo bien sencillo. Vamos a partir con un ejemplo muy simple. Si le doy esta función, f de x dado por esta cuestión de acá, 2 y x menos 1, una función definida por tramos. Esto es si es que x es menor o igual a 1 y si esto es si x es mayor a 1. Ya. Entonces le voy a pedir esto. Estudie la continuidad de esta función f. Ya, eso vamos a hacer ahora. Vamos a estudiar la continuidad de esta función, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Entonces, yo podría hacerle el dibujo, de hecho podría pedirle a usted que haga el dibujo de esta función. A esta altura ya debería ser capaz de graficar esta cosa. Lo hemos conversado algún tiempo atrás, cómo graficar funciones por tramos. Se grafican en un pedazo se comporta de una manera y en otro pedazo se comporta de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire, la función, pensando en el primer tramo, la función se comporta como 2. Constante igual a 2 para todo x menor o igual a 1. ¿Sí? Constante igual a 2 para todo x menor o igual a 1. Como usted se lo acabo de decir, las funciones constantes son continuas. ¿Sí? Entonces, si queremos estudiar la continuidad de la función, tú ya sabes al tiro que la función es continua inmediatamente para todo x menor a 1, que es lo que hace referencia al primer tramo. En todo lo que corresponde del 1 a la izquierda, la función ya es continua. ¿Por qué? Porque del 1 a la izquierda la función es constante igual a 2, y la función 2 es una función continua. Lo mismo ocurre con el otro tramo. Del 1 a la derecha, la función se corresponde y se comporta como x menos 1, que es una recta, la cual también es continua, se lo acabo de decir recién. Entonces también f es continua en el segundo tramo, también es continuo. Inmediatamente ya sabemos eso. Para todo x mayor a 1, a la derecha del 1. ¿Ya? Tanto a la izquierda del 1 la función es continua y a la derecha del 1 también. ¿Por qué? Porque en este pedazo es una constante igual a 2 que es continua y en este otro pedazo una recta que también es continua. Lo que falta verificar es precisamente en el x igual a 1. Porque ahí justo en el x igual a 1 es donde está el salto, donde la función cambia de tramo al otro, ¿no? Entonces el x igual a 1 es un punto de conflicto. ¿Qué pasa en x igual a 1? Ese es el punto delicado, porque justamente en x igual a 1 es donde la función salta, ¿no? Donde hace un cambio de tramo, pasa de un lado al otro. Entonces, para analizar la continuidad en x igual a 1, ahí hay que usar la definición. Entonces, insisto, lo que vamos a tener que hacer es primero, de acuerdo a la definición que le acabo de dar, primera cosa, ver si f evaluado en 1 existe. Esa era la definición que di. Eran 3 puntos. Primero, f evaluado en 1 existe y la respuesta es sí. ¿Cuánto vale f evaluado en 1? ¿Cuánto vale? 0.
2. Porque sería 1 menos 1, ¿o no? No, porque está en el tramo de arriba. Ah, ya. Porque aquí está el menor o igual. ¿Mm? Entonces ahí está la posibilidad de x igual a 1. Está en el tramo de arriba. Por lo tanto, f de 1 vale 2. ¿Mm? Constante igual a 2. Perfecto. Esa es la primera condición de la continuidad. Vamos uno paso por paso. La primera condición se satisface. F de 1 existe y vale 2. Segunda cosa, ¿qué pasa con el límite bilateral cuando x tiende a 1? Para analizar el límite bilateral necesitamos estudiar necesariamente los dos laterales, el izquierdo y el derecho. ¿Qué pasa con el lateral izquierdo? ¿Cuánto vale el lateral izquierdo de la función? 2. 2, porque cuando tú estás a la izquierda del 1 la función es constante y ya hemos dicho que la función constante, el límite es el mismo número constante. ¿Qué pasa con el lateral derecho ahora? Si estoy en el tramo de abajo, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 1? Cero. Ahí sí es 0. Ahí sí es 0, precisamente. Entonces, como ya hemos dicho, en este caso los laterales son diferentes. Si son diferentes, es porque el bilateral este de acá, lo voy a marcar con rojo, no existe. Entonces, la condición 2 de la continuidad no se cumple, porque ese lateral, el bilateral tiene que existir, ¿no? Esto significa que la función en conclusión no es continua en el x igual a 1. Es continua en todos los demás lados, menos en el x igual a 1. Esa es la conclusión. Vamos a anotarlo por aquí. Lo voy a poner acá en este rectangulito. Conclusión. Final, final, final. La función f es continua en todos los reales excepto en el 1. En todos los otros lados era continua, menos ahí, en x igual a 1. Listo. Esa es la respuesta. ¿Se entendió? Profe, entonces, si nos piden explicar, o sea, si nos ponen el mismo ejemplo ¿Mm? y nos piden explicar de que si x es igual a 1, o sea, si es continuo, tenemos que hacer todo ese paso para explicarlo. Para el x igual a 1, dices tú. Sí, por ejemplo, si nos ponen el mismo ejemplo, hay que hacer eso mismo. Sí, sí, claro. Sí, lo que Ay, insisto, cuando tú tienes que analizar la continuidad de una función por tramos, tienes que ver exactamente dónde está el salto del tramo de un lado al otro. Y en este caso en el x igual a 1, ¿cierto? Porque a la izquierda del 1 se comporta de una manera y a la derecha del 1 se comporta de otra. Entonces el 1 es un punto como quiebre. Por lo tanto, ese punto se tiene que analizar de esta manera la continuidad. ¿Ya? Paso por paso con la definición que le di recién. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Dudas? profe, yo tengo una duda. Sí. Es que me perdí en la última parte cuando evaluó x igual a 1. ¿Por qué puso el x menos 1 del segundo tramo, pero usó como esa igualdad del primer tramo? No entendí nada. A ver, de nuevo, por favor. ¿En qué parte estamos hablando? ¿En ese que dice f de 1 igual 2? Sí, es que en un momento usted mencionó el segundo tramo, el Mm, x menos 1. mm, ya. Después dijo que estaba evaluando el f igual a 1, pero por la igualdad que aparece en el primer tramo. Ya, a ver, te lo explico de nuevo, mira. Está bien, está bien. Este de acá. Si tú quieres calcular f evaluado en 1, porque esa es la pregunta, ¿cuánto vale f evaluado en 1? ¿No? F paréntesis 1, ¿cuánto vale eso? Tienes que mirar el x igual a 1, ¿dónde está? ¿En cuál tramo está? Y la respuesta es que está en este tramo, porque ahí está la condición x menor o igual, ¿cierto? Ahí contempla también el igual a 1. Por lo tanto, este tramo de abajo da lo mismo y me quedo solo con el de arriba. Por eso la f valor 1 vale 2. ¿Sí? Sí, sí entiendo. Ya, ya.
Otro ejercicio, a ver. Voy a escribir este ejercicio. Quiero que lo intentes hacer tú. Dígame, ¿qué me va a preguntar, Maximiliano, dígame. Sí, profe, una consulta. En el caso, por ejemplo, anterior, Ya, si no hubieran dicho que era mayor o igual a uno, ya, no hubieran dicho solo que es mayor o sea, mayor a uno o menor a uno. sí. Ahí es claramente que es descontinuo, pues, ¿no? Eso es una muy buena pregunta. La respuesta es sí. Ahí la función no puede ser continua. Espérame. Voy a... Espera, ya, sí, tienes toda la razón. Eso es una muy buena pregunta. Vamos a aclararlo. Enseguida le pongo otro ejercicio. Volvamos al anterior. El anterior decía esto. F de x igual a 2 y x menos 1. Esto era cuando x era menor o igual a 1, cuando x era mayor a 1. Claro, ¿qué pasa? Es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si es que en vez, vamos a cambiarlo, lo voy a poner con rojo para que se entienda la diferencia. Si en vez de x menor o igual a 1, fuese x menor estricto acá. ¿Qué pasa con la continuidad en el 1? Continuidad en x igual a 1. En este caso la respuesta cambia por completo. O sea, la respuesta es la misma, la función sigue siendo discontinua. ¿Pero por qué? Porque la condición número 1 falla. Por lo que le había dicho, el punto donde tú tienes que analizar la continuidad, el punto tiene que pertenecer al dominio. En este caso el 1 no pertenece al dominio. ¿Cachai? Porque la función no está definida en x igual a 1. Por eso como que inmediatamente la función no es continua en x igual a 1, porque el x igual a 1 tiene que pertenecer al dominio de la función. ¿Está bien? En ese caso no es necesario calcular los límites laterales, no era necesario, solamente mirando eso. Ah, ya. Y en el caso de que fuera x mayor igual a uno y x menor igual a uno, ¿se Ahí sí, puede pues. hacer eso? Sí, pues ahí sí también. Ahí, claro, si tú colocas un igual acá, ahí tendrías que ocupar el mismo recurso, porque el f de 1 sí existe en este caso, y vale 0. Pero aún así, claro, esa es la condición 1 si se satisface, tendrías que ver la segunda. Y los laterales aún así no coinciden. El izquierdo vale 2 y el derecho vale 0. Igual que antes. No, profe, ya a lo que me refería es que se igualara en ambos, arriba y abajo. En que el Ah, como si x, fuese así, eso. eso. Ya, no, eso no es posible. No, porque ahí ya no es una función. ¿Cachai? ¿Por qué no? Porque en este caso, si tienes escrito algo así es porque la función está mala, porque ya no es una función. ¿Por qué? Porque si esto ocurriese, f evaluado en 1 tiene dos valores. ¿Vale 2 o vale 0? Y eso no puede ocurrir. La definición misma de lo que es una función te prohíbe que eso ocurra. ¿Mm? Entonces esto es imposible. Si usted ve algo así en alguna evaluación, en algún ejercicio, es porque algo está malo. ¿Ya? Ah, porque eso hace Sí, profe. referencia a las dos preimágenes, ¿no es cierto, profe? Sí, en realidad esto Mm. es la definición formal de una función, se la recuerdo, era que toda preimagen tiene una única imagen. En este caso tú estás poniendo que una preimagen tiene dos imágenes, lo cual es una contradicción con la definición misma de función. ¿Ya? Por eso estas cosas no pueden ocurrir. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Volvamos al ejercicio que le quería poner. A ver. Considere la función esta. F de x es una función con tres tramos. El primer tramo es 3x menos 2a. El segundo tramo es 4ax menos 3b más 1. Y el tercer tramo es x menos 2b. Lo primero es para x menor o igual a menos 2. Segundo es si es que el x está entre el menos 2 y el 1. El siguiente si es que x es mayor a 1.
Esto le voy a preguntar. Es la función determine los valores de A y B para que la función sea continua. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Ya, mira, entonces, esta función se lo explico. Esta es una función que ahora tiene 3 tramos. ¿Ya? Se comporta de 3 maneras distintas si es que estoy a la izquierda del menos 2, o estoy entre el menos 2 y el 1, o estoy a la derecha del 1. ¿Ya? Tiene 3 posibilidades. Y tiene además involucrados 2 parámetros, A y B, ¿ya? De los cuales tú tienes que encontrarlos, tienes que calcularlos para que la función sea continua en todas partes. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso entonces? ¿Cómo hacemos eso? Para hacer eso, tú tienes que analizar la continuidad precisamente de los puntos de quiebre, que son el menos 2 y el 1. Vas a tener que calcular, analizar la continuidad en el menos 2 y analizar la continuidad en el 1, ambos por separado. Esas, cuando tú hagas ese análisis, te van a aparecer condiciones para A y B. Y ahí vas a poder calcular el A y el B. Entonces, le voy a dejar este ejercicio un momentito y de ahí lo hago yo. Trate de hacerlo tú. Lo revisamos en un momento.
Ya, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Salió o no salió? ¿Cómo va? Un ¿Cómo va? minuto más, profe. Ya. Porfa. Sí, sí, sí. Me espero un poquito. Ya, voy a hacerlo ahora sí. A ver. Vamos a borrar algunas cosas para hacer espacio. Por mientras. Eso lo vamos a borrar. Esto lo voy a borrar. Me voy a quedar con la función nomás. Ya. Ya, entonces. Esta es la función. Queremos calcular A y B de modo que esta cosa sea continua. Entonces, lo que le decía, tienes que analizar la función, la continuidad de la función en los dos puntos que son como de quiebre, ¿no? El -2 y el 1. Ya. Veamos entonces, vamos a hacer un versus. Vamos a dividir la pizarra en dos. ¿Qué pasa para x igual a -2? Y por este otro lado, ¿qué pasa para x igual a 1? Entonces, la continuidad se analiza con tres cosas. Primero, ¿cuánto vale f evaluado en -2? F evaluado en -2 existe y está acá precisamente en el primer tramo. Entonces tú reemplazas en el primer tramo, lo reemplazas por -2. ¿Cuánto va a dar esto? 3 por -2, menos 2a. Esto es -6 menos 2a. Es el valor de la imagen, f en -2. Ya, segundo, ahora para analizar el límite bilateral necesitamos calcular los laterales. Entonces comencemos con el izquierdo. Límite lateral izquierdo en -2. Si me muevo por la izquierda al -2, también estoy mirando el primer tramo porque el primer tramo está a la izquierda del -2. Entonces por la izquierda del -2 tengo que calcular eso, el límite cuando x tiende a -2 del primer tramo, 3x menos 2a. Y eso lo que va a dar, ahora simplemente tú reemplazas la x ahí dentro y te va a dar el mismo valor de arriba, -6 menos 2a, de hecho. Va a dar el mismo valor, de hecho. Eso es el lateral izquierdo. Veamos qué pasa con el lateral derecho ahora. En -2. Si te mueves por la derecha al -2, entonces ahora vas a estar en el segundo tramo. Por lo tanto, esto es el límite de lo que viene después. Es 4ax menos 3b más 1. Cuando x tiende a -2. En este caso, lo único que tienes que hacer ahora es reemplazar la x por -2 en esta expresión que está aquí. ¿Cuánto va a dar eso? Entonces reemplaza acá abajo y esto va a dar menos 8a menos 3b más 1. ¿Ya? Eso es en el -2. Entonces, necesito borrar porque aún así no me ocupo el espacio. Continúo acá arriba. Entonces, el límite lateral izquierdo vale tanto. El lateral derecho vale tanto. ¿Ya? Para que la función sea continua, entonces, es porque los dos laterales tienen que coincidir. Los dos laterales tienen que coincidir. Entonces, eso te genera una ecuación que es -6 menos 2a tiene que valer lo mismo que -8a menos 3b más 1.
Eso es una ecuación donde las incógnitas son A y B. ¿Ya? Eso es una ecuación donde las incógnitas son A y B. Tienes que de esto despejar A y B. Ahora, esta es una sola condición porque hemos estudiado solamente hasta el momento la continuidad en el x igual a menos 2. Eso te generó una ecuación para A y B. La vamos a dejar ahí en pausa. Porque para que sea una función continua, entonces tienen que coincidir los laterales y eso ya, insisto, te da esa ecuación que está ahí planteada. Ahora hay que hacer lo mismo para x igual a 1. Lo mismo para x igual a 1. Y eso te va a plantear otra ecuación. Vamos a ver. Borremos todo esto. Para x igual a 1, lo mismo, para x igual a 1. Primer paso era evaluar f evaluado en 1. Y f evaluado en 1 se calcula en el segundo tramo, porque ahí está el menor o igual, ¿no? Lo evalúo en el segundo tramo. Entonces, reemplazo en el segundo tramo x igual a 1. Queda 4a menos 3b más 1. Listo. Segundo paso, analizar los límites laterales. Lateral izquierdo al 1. Si me muevo por la izquierda del 1, entonces voy a estar mirando el segundo tramo también. Y de hecho va a dar este mismo resultado que está escrito ahí arriba. 4a menos 3b más 1. Distinto es si me muevo por el lateral derecho, porque ahí va a ser con el tercer tramo. Marquémoslo. Límite cuando x tiende a 1 ahora por la derecha. Estoy en el tercer tramo. Entonces este es el límite cuando x tiende a 1 de x menos 2b. Ahora simplemente usted reemplaza la x por 1. Queda 1 menos 2b. Y de nuevo, insisto, para que la función sea continua, estos dos de acá tienen que ser iguales. Entonces la conclusión es, esta es otra ecuación que surge de A y B. Tiene que ocurrir entonces para que la función sea continua que 4a menos 3b más 1 tiene que ser igual a 1 menos 2b. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. ¿Vamos bien hasta el momento? Ya, vamos bien entonces. Entonces, finalmente, si tiene cualquier duda me dice, finalmente ahora que tú analizaste la continuidad en el uno y analizaste la continuidad en el otro, obtuviste una ecuación, después obtuviste esta otra ecuación, y esto es un sistema de ecuaciones. Finalmente tienes que resolver este sistema de ecuaciones. Borremos todo. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son A y B. Tienes que ahora resolver este sistema de ecuaciones de aquí y despejar y encontrar A y B. Con eso vamos a terminar el ejercicio. Encontrar A y B en este sistema de ecuaciones. Bueno, y este sistema de ecuaciones tú lo resuelvas como se te ocurra resolverlo. O sea, acá ya cada uno lo resuelve a su manera. A ver. Vamos a escribirlo mejor esta ecuación de acá. Porque esta ecuación, si tú lo pasas para el otro lado, te va a quedar esto. 6a más 3b es igual a 7. Que es lo mismo, equivalente. Y la otra es 6a menos 3b es igual a 0. Mentira. No. A ver. No, lo escribí muy mal. No. La segunda ecuación es 4a menos b es igual a 0. Ahí sí. Y ahí está escrito un poquito más bonito.
Ya, ese es el sistema de ecuaciones. Entonces ahora tú te las arreglas cómo resolver este sistema de ecuaciones. Ahí lo puedes hacer tú de la manera que quieras. Entonces, ya para terminar el ejercicio lo voy a resolver. Lo que voy a hacer es multiplicar este de acá abajo por 3. De manera que esta ecuación que queda es esta. 12a menos 3b igual a 0. Y ahora voy a sumar estas dos ecuaciones. Esta con naranjo de acá arriba, con esta de acá la sumo. Si las sumo se van a cancelar los b's y va a quedar esto. 18a igual a 7. De modo que la a vale 7 partido por 18. Ahí tengo despejado el a. Listo. Si ahora tengo despejado el a, puedo despejar el b. De esta ecuación de acá la reemplazo en esta, la voy a reemplazar en esta inmediatamente en esta de aquí. Entonces voy a tener esto. 4 por 7 partido 18 es menos b igual a 0. Por lo tanto el b vale eso, precisamente. 4 por 7 partido 18. ¿Cuánto vale eso? 14 noveno, ¿no? Sí. Ahí está. Esas son las respuestas del ejercicio. El A vale entonces 7 partido 18 y el B vale 14 novenos. ¿Se entendió todo? ¿Quedó claro? Ya me perdí, profe. ¿En qué parte, señor? En la parte de arriba a la derecha. No entendí bien qué hizo ahí. Mira, lo que hice fue transformar esta ecuación que está acá arriba, esta de aquí, la escribí más bonito. Simplemente. La escribí más bonito y resulta en eso de ahí. ¿Por qué? Porque mira, esto es menos 8a con este menos 2a, tú los puedes combinar, po. Lo que hice fue tirar ese menos 8a para allá. ¿Cachai? Por eso quedó así, 6a. También lo que hice fue tirar este menos 3b, lo tiré para este lado también. Por eso quedó acá como más 3b. Y este menos 6 que está aquí lo tiré para el otro lado. Por eso quedó menos 6. Perdón, quedó como 6. Más 1, me quedó un 7 al lado derecho. ¿Cachai? Y así, lo mismo hice con esta ecuación que está acá. La trabajé porque, por ejemplo, ese 1 con ese 1 se cancelan. Y así sucesivamente. Este B los tiré para allá y etcétera. Me resultó en esto. ¿Cachai? Lo único que hice fue escribir lo más bonito nomás. Como trabajar un poco las cosas. Sí, que yo me perdí después de eso, cuando lo sumó, lo multiplicó, Sí, no, ahí es eso donde igual me da lo fui. mismo. O sea, si quieres que te lo explico, pero el resto es resolver un sistema de ecuaciones. Ahí tú lo resuelves como se te ocurra resolverlo. Ya, eso es, desde tu ingenio lo puedes resolver como se te ocurra. Lo que yo hice, si que quieres saber, esto de hecho podría haberlo no hecho y decir ya está el resultado final y listo. Lo que yo hice fue tomar esta ecuación, la segunda ecuación, la multipliqué por 3, me dio eso, y luego esa ecuación que está acá la sumé con esta de acá arriba. ¿Cachai? Entonces lo que está a la izquierda se suma con lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha se suma con lo que está a la derecha. Entonces, queda esto. 6a más 3b más 12a menos 3b. Entonces al lado izquierdo queda justamente esto, 18a. ¿Cachai? Son 6a más 12a, 18a. Y el 3b con el menos 3b se cancelan entre sí. Por eso las b desaparecen. Y al lado derecho de la igualdad suma 7 más 0, que te da 7. Y ahí tú puedes despejar la a. Y si tienes la a, después despejas la b. Ahí sí. Sí, profe, muchas gracias. Profe, una consulta. Dígame. Yo entendí todo, pero me perdí cuando cambió el A a la ecuación del 4A.
Mm. ahí el menos b se supone que lo puso al tiro como positivo para después no tener que multiplicar por -1. ¿O Sí, cómo? lo que hice fue tirar ese menos b para el lado derecho. ¿Cachai? Si está menos b, queda al otro lado como más b. Entonces va a quedar 4 por 7 partido 18 igual a b. Y después los di vuelta así. ¿Cachai? Ah, ya, ya. Gracias. Ya. ¿Más preguntas? Ya. No hay más preguntas entonces. Ejercicio para usted. Ejercicio para usted. Ejercicio para usted. Ya, esto. Lo mismo. Estudie la continuidad de esta función. F de x igual a x cuadrado más 2x más 3 partido por x menos 1. Si el x es distinto de 1 y 4. Si x igual a 1. Ya quiero que intente hacer este ejercicio. Lo vamos a revisar en un ratito. Estudia la continuidad de esta funcioncita de acá. Ah, pero habían preguntado algo del control. El control del próximo lunes, la materia es hasta aquí. Ya, hasta acá. Ahora, ¿qué materia entra? Como le había comentado, lo más probable es que entre desde la exponencial, logaritmo y esto que estamos viendo, límite de continuidad. ¿Mm? Hasta aquí es el control del lunes. Mañana vemos otra cosa. Profe, en ese caso se tendría que calcular igual con los 3 pasos. Sí, claro, 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 claro. Profe, Sí. como nos dice que en el primero nos dice que X no puede ser 1, ¿podemos usar cualquier otro número? No entiendo bien la pregunta. A ver, ¿me la puede repetir de nuevo? Como en la primera parte dice que X es Sí. diferente de 1, Uno. entonces podemos usar cualquier número que no sea 1. Claro, sí, cualquiera. Está permitido para todos, excepto el uno, sí. Ya vale, gracias. Mm. Profesor, Sí, eso lo que preguntó el Brian no lo entendí, o sea, porque en la primera dice que es distinto de uno. sí. Es decir, que no voy a evaluar cuando X es uno, voy a tomar otro número. A ver, lo que dice el primer tramo, dice que la función se comporta como x cuadrado más 2x más 3 partido por x menos 1. La función adopta ese comportamiento para cualquier x que no sea el 1. ¿Cachai? Entonces tú puedes evaluar, por ejemplo, cuánto sería f evaluado en 3. F evaluado en Y, 3, tienes que calcularlo reemplazándolo en el primer tramo por x igual a 3.
¿Cachai? Ujú. Pero ¿y en el segundo que es igual a 1? Ese es específicamente cuando el x vale 1. ¿Cachai? A ver, creo que no se está entendiendo muy bien. A ver. Voy a achicarlo, va a hacerme espacio. Si yo te pregunto cuánto vale f evaluado en 3. Ya, el número 3 tienes que ver tú. ¿Está en el primer tramo o está en el segundo? Está en el primero, porque aquí el 3 es un número que es distinto de 1. Entonces quedamos en el primer tramo. Para eso entonces calcular f evaluado en 3, tienes que reemplazarlo en el primer tramo. 3 al cuadrado más 2 por 3 más 3 partido por 3 menos 1, etc. Ya, está bien. ¿Qué pasa entonces si ahora yo te pregunto cuánto vale f evaluado en 1? F evaluado en 1, ¿dónde está el 1? Está solamente acá. ¿Cachai? Ese es el único caso para el segundo tramo. Entonces f evaluado en 1 vale 4, porque eso es lo que dice aquí, vale 4. ¿Cachai? F evaluado en lo que sea, se va a ocupar este tramo siempre y cuando esa cuestión de aquí sea distinto de 1. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya. Profe, ¿y ejercicios como el anterior van a entrar en el control? No sé si en el control mismo, pero ese tipo de ejercicios del A y del B es muy preguntable. De hecho, son ejercicios típicos de pruebas, muy típicos. Si se pone a mirar pruebas de ingenierías, es como súper común encontrar ejercicios así, determine A y B para que la función sea continua. ¿Y en el aula va a subir ejercicios así para practicarlo? Sí, pues sí hay, claro. Están en una pestaña que es de, a ver, miremoslo al tiro. Esa pestaña de guía de ejercicios que hay por ahí. A ver, veámoslo al tiro. Y si no, también tiene los libros, pues. También están los libros. A ver. Oiga, profe, pero esos libros que Mm, dio al principio, usted dijo que como que nos iba a avisar que íbamos a tener que hacer. ¿En serio? No te puedo creer. Sí. No sé, me suena algo que yo no diría, pero te creo. La cosa es que, a ver, este de aquí, Hausler. Este es el libro guía del curso, po. Este es el libro guía del curso. ¿Mm?
Si usted quiere echarle un vistazo a este libro, es muy bueno. Aquí hay muchas cosas, de todo. Cálculo, límite y continuidad, parte 3, cálculo, límite, continuidad, límite. Vamos a la página, a ver, continuidad, 476. Tun, tun, tun. Más adelante. Vamos a la parte de continuidad. ¿Cachai? Tiene 80.000 ejercicios de límites para practicar. A ver, continuidad. Definición. Ahí está la definición. Tiene altos dibujitos. Mira, está re bueno el libro. Para que le eche un vistazo. Deben haber 80.000 ejercicios aquí también. Claro, ahí hay un montón. Bueno, acá tiene 1.000.000 de ejercicios si quiere practicar. También están las guías que sube el profesor, el coordinador. También están acá. Aquí en esta pestañita de guía de ejercicios. Y hay 1.000.000 más de ejercicios también. Y si tiene preguntas, me escribe un correo. Ya, Ya, veamos el profe, ejercicio. muchas gracias. De nada, de nada. Veamos el ejercicio. Ya, entonces, para analizar la continuidad de esta función, como le había dicho, la función se comporta de una manera si es que el x es distinto de 1 y se comporta de otra manera si es que x igual a 1. Entonces el tramo ahora es en un solo punto. ¿Está bien? Ya. Esto significa que... A ver, espera, no, antes de esto. Esta expresión que está acá, toda esta cuestión que está aquí, esto es una función continua. ¿Ya? Así como está escrito. Por lo tanto, f es continua para todo x distinto de 1. En el primer tramo la función sí es continua. Sí lo es, ¿vale? Sí lo es. Porque esta expresión que está acá, esta cuestión es continua per se. Lo único que hay que estudiar, como siempre lo hemos hecho, es donde está el cambio de tramo, precisamente, donde hay un cambio de tramo. En este caso es específicamente en el x igual a 1. Entonces hay que ver ese estudio por separado. ¿Qué pasa si x igual a cuando x vale 1? Ya, cuando x vale 1, entonces definición, de nuevo. ¿Cuánto vale f igual a 1? Ya lo dijimos, valía 4, porque eso está en el segundo tramo. Segundo, hay que analizar los límites laterales. ¿Cuánto vale el lateral izquierdo? Cuando x tiende a 1 por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, entonces estoy mirando en el primer tramo. Porque ahí el x es distinto de 1, significa que contempla tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces tienes que calcular el límite de esta cosa de acá, x cuadrado más 2x más 3 partido por x menos 1. ¿Cómo calculo ese límite? Tengo que factorizar arriba. ¿Cuánto es esto? Esto es x más 3 por x menos 1, ¿no? No tengo espacio, a ver. Necesito hacer espacio. Borremos aquí. Esperen un momento, que necesito hacer espacio porque esto está muy grande. No me ocupa espacio. Ahí. Esto lo tiramos para acá. Y acá, límite. Entonces ya, tienes que calcular ese límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, entonces es el límite de simplemente x más 3. Y esto vale cuando tiende a 1, reemplazas por x igual a 1, vale 4. ¿Ya? Ese es el lateral izquierdo. ¿Qué pasa con el lateral derecho ahora? Límite lateral derecho. ¿Qué pasa con el lateral derecho? También es sobre la misma cuestión. X cuadrado más 2x más 3 partido por x menos 1. Es el mismo. ¿Por qué? Porque el primer tramo contempla todos los que están tanto a la izquierda del 1 como los que están a la derecha del 1. Ambos. Entonces este límite de hecho es igual al otro. También vale 4.
Por lo tanto, conclusión, el límite bilateral sí existe. El bilateral, cuando x tiende a 1 bilateralmente, sí existe y vale 4. ¿Ya? Tercer paso de la continuidad, lo que yo le decía, tiene que usted verificar. Segundo paso era que el límite bilateral exista, y acá sí existe y vale 4. El tercer paso es que los dos pasos anteriores tienen que coincidir. Y esto efectivamente ocurre. ¿Ya? Tiene que ocurrir para que la función sea continua que el límite bilateral sea igual a la imagen f evaluado en 1. Y esto sí que ocurre porque ambos valen 4. Eso significa que se satisfacen las tres condiciones y por lo tanto la función sí es continua. Es continua en x igual a 1. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas, consultas? Todo claro por aquí, profe. Anotemos entonces la conclusión final Profe. por algún lado. Dígame. De verdad no le entendí muy bien el ejercicio. Ya. Espéreme, voy a anotar la conclusión en alguna parte. Conclusión. No tengo espacio. Lo voy a anotar aquí, ya en este rectangulito de acá. Conclusión. La función es continua en todo R. En todos lados la función es continua. Incluye todos los distintos de 1 y el mismo x igual a 1. Ya, a ver, le explico, no nos queda mucho tiempo, pero le explico. Como queremos analizar la continuidad en el x igual a 1, que es el punto de quiebre para la función, ¿cierto? Donde está el cambio de tramo. En el x igual a 1 tú tienes que analizar la continuidad. Entonces eran las tres condiciones que le di. Primera condición, tienes que calcular f evaluado en 1. Y f evaluado en 1 está en el segundo tramo. Porque el segundo tramo precisamente indica cuánto vale la función si x vale 1. Por lo tanto, la primera condición es inmediata, f de 1 vale 4, de acuerdo al segundo tramo. Segundo paso para la continuidad, tenías tú que hacer ¿qué cosa? Revisar los límites laterales, ¿cierto? Lateral izquierdo por el 1 y lateral derecho por el 1. Y ahí lo calculé. El lateral izquierdo, entonces, tú tienes que analizarlo en el primer tramo para calcular el lateral izquierdo. Y ahí lo calculé, hice unas factorizaciones, ¿cierto? Simplifiqué algunas cosas y el resultado da 4. Ese es el lateral izquierdo. Luego tú analizas el lateral derecho. El lateral derecho se analiza también en el primer tramo. También en el primer tramo. Y el lateral derecho, de hecho, lateral derecho, es exactamente igual al primero. El igual al primero. Porque es la misma expresión, va a ser la misma fracción, x cuadrado más 2x más 3 partido x menos 1. Va a ser lo mismo. Solo que en vez de acercarme por la izquierda, me voy a acercar por la derecha. Pero el resultado va a ser igual. También va a valer 4. Vale, profe. Por lo tanto, el bilateral existe, vale 4. Ay, profe, yo me había confundido cuando dijo que teníamos que evaluarlo con otro número, que podía evaluarse con el 3, y yo lo estaba haciendo así, y después lo iba a hacer con el 1. Entonces solamente es con el 1, en este caso. Sí, porque la continuidad nos interesa en este momento, de lo que estoy estudiando, solamente es para x igual a 1. Específicamente para x igual a 1. ¿Sí? Ya. Vale, Entonces, profe, vale. el bilateral daba 4 y entonces conclusión de nuevo, finalmente ya, para que se cumpla la continuidad es que el primer ítem que tú hiciste tiene que coincidir con el segundo y sí funciona porque tanto la imagen que vale 4 como el límite también vale 4. Entonces, como coinciden las dos cosas, conclusión, la función sí es continua en x igual a 1.
Eso, ese es el resumen del ejercicio, ¿vale? ¿Alguna última pregunta? Ya estamos en la hora. ¿Algo que me quiera preguntar finalmente? Profe, ¿y qué pasa si en el tercer paso no son iguales? Entonces no es continua. Ah, ya. No lo es. Acá sí lo es. ¿Todo claro? ¿Alguna última pregunta? Ya. Ya, pues estamos listos. Cuídense, nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Bye profe. bye. Chao.